Se renueva es la inflación, los aumentos y cada vez más, y esto no se detiene, y no sabemos si alguna vez tendrá un techo todo esto, porque bueno, ahora hubo un nuevo estudio, en este caso, que refleja un aumento del 4,6% en abril. Esto es realizado por el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET, y justamente para enterarnos un poquito de todo esto, vamos a hablar con el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el doctor Nicolás Trota. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, le agradezco mucho que nos atienda y bueno, queremos que nos cuente un poquito sobre este estudio que han realizado, que ya prácticamente es como que no nos sorprende nada, pero nos preocupa cada vez más. Sí, una realidad inflacionaria muy preocupante, 4,6% es el índice de inflación del mes de abril, 16,2% si tomamos el primer cuatrimestre del año. En estos 4 meses iniciales la inflación no encuentra un techo, y nuevamente si analizamos la interanual hay un nuevo récord de inflación, rompiendo el récord del mes anterior, que es la inflación más alta desde 1991, con un 56,6% de inflación interanual. Y también es muy preocupante la otra cara de la misma moneda, que es este proceso inflacionario que transita la Argentina, que es la caída de capacidad de compra del salario. En promedio, el salario argentino ha caído un 17% desde que gobierna Mauricio Macri, desde diciembre del 2015, con una marcada caída de capacidad de compra del salario en el último año. Solo en el último año caímos 11,3%, ¿no? Porque si analizamos los 3 años y medio de Macri, el año 2016 fue un año muy negativo para los salarios. 2017 hubo una pequeña recuperación que no logró compensar la pérdida del 2016, ¿no? En pleno proceso electoral en ese 2017, pero desde diciembre del 2017 vemos una progresiva caída de los salarios de cara a la inflación que nos llevan a estos indicadores, que después se traducen en otros impactos relacionados al crecimiento de la pobreza, a la caída del consumo, que eso termina repercutiendo en el crecimiento de la desocupación, que ya proyectamos en el 11%, y un crecimiento de la pobreza que este 2019 va a ser tan dramática como la del 2018. Lo que llama la atención es que ante la baja del consumo, algunos productos sigan aumentando, porque por ejemplo, bueno, el gas o lo que son los servicios públicos ya no depende del consumo, porque lamentablemente somos todos presos de lo que se decide a nivel nacional y en algunos casos provincial. Pero digo, que aumenten los alimentos, que aumente la ropa, que aumente los servicios de salud, es realmente llamativo cuando la gente ya cada vez consume menos. Bueno, por eso quizás no aumentan tanto como deberían estar aumentando en esta espiral inflacionario, ¿no? Parte se vincula a eso. Si vemos, la inflación mayorista ha sido más alta que la minorista, y hay un retraso en que la minorista alcance la mayorista, en parte por la crisis. Pero vos dabas un ejemplo claro: el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que está dentro de los precios regulados que el Estado tiene que autorizar, es lo que ha desequilibrado toda la macroeconomía argentina, no solo impactando en el bolsillo del sector trabajador y la clase media, sino también en muchísimas pequeñas y medianas empresas y comercio que hoy cierran porque no pueden aguantar, por un lado, la caída de consumo y tarifas que se han transformado en prohibitivas, ¿no? Que le hacen perder cualquier mínima rentabilidad que estos sectores tenían. Entonces, ahí sigue siendo incomprensible que, pese a la situación dramática económica y social que tenemos, el gobierno siga autorizando aumentos de las tarifas, como estamos viendo ahora el aumento del gas y del agua. Entonces, en esa realidad, ¿no?, nos termina impactando también en lo que fueron los indicadores que presentó el INDEC de ayer, de caída récord de la industria de un 13,4% y caída récord también de la construcción de 12,3%. Es una situación absolutamente dramática que nos tenemos que retrotraer a la crisis del 2001-2002 para encontrar indicadores de descomposición social y económica tan violentos. Sí, lo único que falta, digamos, para que nos parezcamos, digamos, se parezca directamente a esa etapa de nuestra vida, es que explote el país, digamos, que la gente salga a la calle, porque hay veces que hay algunos que se esfuerzan por no comparar estas situaciones, y en realidad los indicadores económicos lo hacen que sea absolutamente comparable.
Sí, yo creo que hay dos diferencias claras con lo que fue el proceso del 2001-2002. Primero, tenemos programas sociales universales, como ha sido la asignación universal por hijo, que este gobierno ha sostenido, ¿no? Y que inclusive, pese a la inflación, no han perdido tanto capacidad de compra como si han perdido los salarios, y eso permite contener a los sectores más vulnerables que necesitan mayor presencia del Estado, más allá de que sigue creciendo fuertemente la pobreza. En un año, como todos sabemos, cayó casi 3 millones de personas en la pobreza por nivel de ingresos, esas son las cifras oficiales del 2018, y por otro lado, porque el proceso electoral ya está en marcha, ¿no? Digo, me parece que el horizonte de presentación de candidatura del 22 de junio, las PASO de agosto, la primera vuelta en octubre, permite también que la sociedad se exprese en términos electorales. Entonces me parece que inclusive este llamado que ha hecho el presidente Macri, ¿no?, de estas cláusulas cerradas, porque la impresión que uno tiene que son 10 puntos cerrados, no abiertos para discutir, que la propia Iglesia Católica ha planteado que siempre es bueno dialogar, pero que le llamaba la atención que no se hable de pobreza en esos 10 puntos, ¿no? Lo que nosotros también planteamos es que no se hable de defensa del trabajo, no se hable de crecimiento, al punto que ayer el periodista Carlos Pagni en La Nación ha planteado la similitud que estos 10 puntos tienen con el consenso de Washington. Yo creo que el gobierno intenta legitimar las políticas de ajuste y tratar de abrazar a ciertos sectores sociales para darle previsibilidad, dicen ellos, al mercado. Yo creo que lo que hay que darle es esperanza a la sociedad, hay que darle esperanza que hay caminos distintos para poder salir de esta crisis. Y también lo siento un poco a destiempo, ¿no? Digo, un llamado a poco tiempo a las elecciones parece un manotazo ahogado y aparte por quedar bien también con los acreedores internacionales para que demostrar algo que en realidad ellos no pudieron resolver desde el primer momento, que era donde tendría que haber llamado si no lo podían resolver, digo, ¿no? Bueno, yo creo que el diálogo siempre es positivo en la política, mucho más en momentos de crisis, ¿no? Nosotros desde nuestra universidad venimos reclamando eso desde hace 3 años, ¿no? Inclusive alertando lo que hoy es evidente, que el resultado de sus políticas iban a traer estas consecuencias. Ahora, me parece que este ejercicio que está llevando adelante el gobierno, podemos sacar algo positivo para toda la sociedad, es que se le dé en la centralidad de la agenda política y comunicacional el debate de caminos distintos, ¿no? Estos son los 10 puntos que propone el gobierno, esperemos, como están empezando a hacer, están los 10 puntos que le presentó Felipe Solá distintos, que presentó Roberto Lavagna, yo espero que Cristina Kirchner también pueda presentar 10 puntos absolutamente distintos a estos que intenta imponer el gobierno, ¿no? Que lo mismo hagan el sector trabajador, el sector empresario, la propia Iglesia Católica, que ese ejercicio de debates demuestre y le dé la posibilidad a la sociedad de que no hay un camino único, que el que nos dice que el camino es único nos está mintiendo. Lo que Argentina necesita hoy son profundos consensos, pero para que se construya consensos todos debemos estar dispuestos a dar y ceder. Y me parece que el gobierno, como vos decís, a destiempo está proponiendo políticas que lo único que hacen es reafirmar el camino que venimos transitando en los últimos 3 años. Doctor Trota, le agradecemos mucho este ratito con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, tengan buen día. Tengan buen día. El doctor Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, que hizo un estudio que arrojó un aumento de la inflación del 4,6% en abril, según todo lo que han medido.